Continuamos esta noche en Minuto 1. Hoy más que nunca la realidad. El gobierno acaba de anunciar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con pautas muy precisas, con muchas exigencias, sobre todo para la baja del déficit fiscal de aquí al año próximo, dejando liberado al mercado la flotación del dólar. Y esto es lo que todos los economistas están marcando como la gran preocupación. Y sobre todo el otro tema, esta baja sustancial que el fondo le está pidiendo a la Argentina para el déficit primario, que esto atrás abre la puerta para el duro ajuste que se viene en la economía, porque de aquí al año próximo tienen que bajar más de la mitad del déficit que ha crecido notablemente bajo el gobierno de Cambiemos. Pero además, como lo señalábamos, por más que el gobierno lo trate de presentar como el gran acuerdo, como el acompañamiento de la comunidad internacional argentina, porque estamos en el mundo de nuevo, porque estamos insertados, es más de lo mismo. Es más de la misma medicina que los argentinos hemos probado a lo largo de la historia y nos ha hecho muy mal. Y no nos damos cuenta, parece, que nos hemos dado, que nos han dado esta medicina y que nos ha hecho muy mal. Y que el fondo nos mandó al fondo en la peor crisis política, económica y social que tuvo la República Argentina en el 2001, luego que el presidente de la Rúa anunciara con bombos y platillos también ese blindaje que iba a traer buenas noticias para la Argentina. Y el propio gobierno, que hoy está diciendo que es, sí, otro blindaje, porque era para evitar una crisis. ¿De qué crisis están evitando cuando la crisis está instalada desde hace más de 15 días en este bendito país, autogenerada por este gobierno que no tuvo ni capacidad ni respuestas para salir frente a un tarifazo impagable, frente a la crisis que vemos diariamente? Ayer, sin ir más lejos, esa imagen del panazo, ¿qué está representando? Colas y colas de gente para esperar 2 kilos de pan gratis. ¿Eso representa un país próspero, en crecimiento, de buenas noticias? Estamos probando de la misma medicina, de la que hemos probado a lo largo de los últimos 30 y pico y antes también de la historia argentina. Y como venimos marcando, Fernando, un acuerdo con exigencia, porque además no toda la plata se va a desembolsar ahora, sino que van a desembolsar a medida que la Argentina cumpla con ese acuerdo y con ese ajuste, ¿no? Sí, como comentábamos, solo tenemos la cáscara del acuerdo, ¿no? Los 50.000 millones que se compromete a desembolsar el fondo a lo largo de 3 años. Va a haber 3 años de gracia, por lo tanto toda esta fiesta la va a pagar el próximo gobierno. Entre los condicionamientos que se conocen está la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para darle mayor independencia del poder político. Es decir, vamos a tener un Banco Central que va a gobernarse solo, que no va a pertenecer a la estructura de la Argentina. Además de tener poder ejecutivo, además del poder legislativo, además del poder judicial, vamos a tener un cuarto poder que no es el periodismo, va a ser el Banco Central de la República Argentina, que no va a responder ni al Congreso, ni a la Casa Rosada, ni a la justicia. Va a responder a los bancos. Hay un tema. El Banco Central no va a poder financiar más al Tesoro, por lo tanto, el déficit fiscal lo va a tener que financiar el gobierno en el mercado. Y esto es mayor costo, es un negocio más para el sistema financiero. En lugar de prestarle al Banco Central recursos, dinero, fondos para financiar el déficit, lo va a tener que salir a buscar en el mercado. Por lo tanto, vamos a pagar mayor costo para financiar el déficit del Tesoro. Y además, el Tesoro se va a tener que ir haciendo cargo de la bola de Levac que generó Sturzenegger al frente del Banco Central en esa fracasada política para contener la inflación. Está previsto que a lo largo de por lo menos los próximos 3 años el Tesoro vaya comprándole las Levac al Banco Central. Le va a entregar un bono, con ese bono el Banco Central va a ir absorbiendo las Levac. Quieren que
la mitad de las LEVAC que hoy están en circulación estén en manos de los bancos locales y ya no más en manos de los fondos internacionales, que son los que provocaron la gran crisis cambiaria de abril-mayo. Mañana abre el mercado, el Banco Central va a retirar la oferta de 5.000 millones de dólares a 25 pesos. ¿Qué va a pasar con el dólar? Es una gran incógnita. Sin la referencia al Banco Central, comienza la flotación libre. Comienza la flotación libre mañana mismo. Ya Dios se apiade de nosotros. Anticipó el Banco Central que retira la oferta de 5.000 millones de dólares a 25 pesos. En el mercado están hablando que si el dólar abre a menos de 27 ya va a ser un éxito. Parece una exageración. Parece una exageración. Pero eso es lo que se estaba comentando hoy. Operadores hablaban de un dólar entre 26 y 27 como éxito de todo esto. Así que se espera mañana un fuerte sacudón en los mercados. Es corrida entonces si llega a 27. No, porque estamos en un mercado libre. Claro. Ah, entonces la corrida no se siente. No, la corrida no te lleva puesta las reservas. No, la gran porque... diferencia es que el Banco Central no va a vender reservas, por lo tanto el valor del dólar, si sube o baja, va a ser una cuestión de mercado, y está claro que si ya están hablando de un 26, 27 pesos, es que el mercado cree que el valor del dólar va a estar más cerca de 30 pesos de acá a los próximos meses. Pero si sube el dólar van a aumentar todas las cosas, digo yo. Bueno, Viene Es un detalle, ¿no? Pero a ver, Más todavía, ¿no? acá no hay que olvidarse las proyecciones que marcó el lunes el propio Banco Central de la República Argentina en base a las consultoras más importantes, que ya estaban hablando de la inflación para este año de un 27%, y el propio Banco Central indicando que se venía una etapa de recesión para los 2 próximos trimestres. Gustavo, así que con la corrida de abril-mayo se atrasó, acordate, se atrasó el precio de los combustibles un 30%, que lo vamos a ir recuperando en este segundo semestre, pero también se atrasó 20% el valor de las tarifas por el impacto que tiene la dolarización del gas en boca de pozo. Por lo tanto, si el dólar sigue subiendo, todas estas tarifas, el combustible y las tarifas, se van a atrasar más. Así que va a ser mayor el tarifazo, va a ser mayor el aumento del combustible, va a ser mayor el traslado a todos los precios. Agustín Datelli, el primer análisis de este acuerdo anunciado hace instantes con bombos y platillos por el gobierno. Sí, ¿cómo estás, Gustavo? Bueno, la primera lectura, obviamente, una pésima noticia para Argentina, estar volviendo al Fondo Monetario. Digo, en esto creo que estamos todos de acuerdo. Basta tener memoria para recordar lo que implica el Fondo Monetario, diseñando nuestra política económica desde el exterior con la visión del acreedor y con la visión de la representación de los mercados financieros internacionales. Pero voy a tomar un punto de lo que estábamos hablando recién en relación al dólar y qué puede pasar a partir de que el Banco Central se corra y saque esta orden de los 5.000 millones. Haciendo un análisis de valor de dólar para considerar un valor de equilibrio, que tiene que ver con algo que los economistas llamamos el tipo de cambio real, la competitividad de la economía. Si vos haces un cálculo a valor actual, los niveles que hoy tiene el dólar, el nivel de 25 pesos, es equivalente al que tenía en el año 2016 cuando se liberó el cepo y saltó. En términos de valor actual, hoy es ese mismo dólar. Cuando vos vas a buscar, decís, bueno, ese valor de dólar llevó a los desequilibrios que hoy tiene la economía, en la cuenta turismo, en la cuenta comercial, en la fuga de capitales. Si estos desequilibrios siguen presentes, los dólares que presta el Fondo Monetario, ¿cuánto van a alcanzar? Unos pocos meses, un año de financiamiento de eso, y nada más, porque el problema estructural sigue presente. ¿Qué nivel de dólar pretendería el Fondo Monetario y muy probablemente el gobierno para atender y solucionar estos déficits externos que tiene la economía? Un nivel entre 30 y 35 pesos, ¿sí? Que es lo que implicaría corregir un poco la cuenta turismo, la cuenta comercial. Ahora, si el Banco Central se corre, como anuncia, permite que las fuerzas del mercado actúen sobre el dólar, y el mercado con esta lectura que estoy haciendo, que es datos que todos los analistas pueden mirar, va a 30 o arriba de los 30 pesos, ¿qué pasa en el plano doméstico? Porque esto tiene traslado a precios. Esto bueno, te profundiza la recesión. Bueno, por eso digo, en el plano doméstico, económico, el que nos está mirando le importa su economía, lo cotidiano, lo real, voy, me alcanza el salario, ¿no? Vamos a una situación desastrosa, vamos a una situación Pero, a ver, mi gran pregunta acá es, que le estoy diciendo a Fernando, ¿cómo hace el gobierno para bajar de aquí al año próximo el déficit primario, el déficit fiscal que le exige el fondo? Bueno, a menos de la mitad. Lo que va a intentar, porque hay que ver qué pasa con la conflictividad social y cómo responde la sociedad argentina frente a esta situación, hasta dónde se va a aguantar. Lo que el gobierno va a intentar es, para el frente externo, permitir la devaluación del tipo de cambio que genera el mercado a estos niveles que te acabo de decir. Y para el frente fiscal,
haber nombrado a Duhovne como ministro coordinador, que es el coordinador del ajuste, no de la política económica, darle el lápiz rojo y que empiece a tachar partidas presupuestarias de los 9 ministerios que le sentaron en la mesa para aceptar sus recortes presupuestarios. Ahora, la economía argentina soporta una política de ajuste y una política devaluatoria para ordenar estas variables macroeconómicas que el Fondo Monetario exige, y la verdad es que cuando uno mira la realidad de lo cotidiano del día a día, entiende que no. Entonces vamos a una situación muy conflictiva y un derrotero económico muy preocupante. Bueno, a ver, en este marco todo parecía preparado hoy para que, como habían recibido el mandato de las bases, la CGT defina un paro general para la semana próxima. Hoy se reunió la CGT con el gobierno y en forma inédita, insólita, pasaron a un cuarto intermedio para el próximo martes. Hugo, Yasky, ustedes declararon el paro ya, estaban esperando a la CGT para coordinar una fecha. ¿Y ahora qué pasa? Sí, no le habíamos puesto la fecha para que la CGT pusiera la fecha, para que no hubiera ninguna excusa de decir, bueno, vamos a otra fecha porque la CTA ya nos primerió, esperamos, y bueno, nos encontramos con esto que demuestra que hay dirigentes de la CGT que evidentemente no quieren hablar por los trabajadores, no quieren plantear esto que se está diciendo acá, porque no hay que ser mago, no hay que tener un doctorado para darse cuenta que el dólar flotando libremente, que las provincias teniendo que aplicar más ajuste, vamos a ir a una situación como la que vimos, bueno, como la que estamos viendo en Chubut. Lo que hoy pasa en Chubut, que no hay gobierno, que no funciona nada, ni las escuelas, ni los hospitales, ni hay un lugar que esté funcionando normalmente, ahora viene para todo el país. Frente a esto es increíble, la verdad, indignante, la decisión que toma la CGT, porque bueno, parecería que tienen como una especie de... Y no quiero decir la CGT, vamos a decir la verdad, las regionales de todo el país están clamando al cielo por el paro nacional. Muchos dirigentes con los que nosotros tenemos afinidad también, pero bueno, creo que no tiene ya posibilidad de seguir tirándose esta historia para adelante. ¿Y este acuerdo cómo lo toman? Que el gobierno lo toma como una muy buena noticia para la Argentina. Va a generar más miseria que la que hay ahora. Nos van a poner dentro de poco con que hay que privatizar parte del sistema educativo, que hay que volver a la privatización del sistema jubilatorio. Vamos a volver a tener trabajadores con más despido, con menos salario. Vamos a tener provincias que van a empezar a pagar en bonos. Esto termina ahí también. Es decir, todo lo que nosotros fuimos viendo de desastre, de horror económico y de horror social que terminó, como terminó el gobierno de la Rúa, lamentablemente vamos en ese mismo camino. Esta gente nos llevó irresponsablemente porque primero le pagaron a los fondos buitres, liberaron a los que pagaban retenciones, liberaron a las mineras, es decir, despilfarraron una cantidad de dinero que se podría haber utilizado para generar empleo, para generar salario digno, para proteger a los que menos tienen. Se llevaron la plata fuera del país, el tarifazo se lo repartieron entre 3 o 4 que están en el gabinete, y ahora vienen con estado de pánico, con esto como si fuera salvación. Por eso nosotros decimos no al Fondo Monetario, no al tarifazo. El pueblo argentino tiene que estar en la calle demostrándole que esto que han hecho y que beneficia a 100 personas, porque te puedo asegurar que son 100 tipos de la Argentina los que se van a llenar los bolsillos con esto, contra el hambre del resto, hay que demostrarle que no lo aceptamos en la calle. Y bueno, el 14 convocamos a paro y movilización a Plaza de Mayo y vamos a estar el lunes reuniéndonos con los compañeros de camioneros, la otra... Es decir, que se suman a la fecha anunciada por Hugo Moyano ayer, del 14 de junio, paro de camioneros, suman la CTA al paro de Hugo Moyano. Vamos a coincidir y en este momento hay conversaciones con referentes sindicales de todo el país, de muchas regionales de la CGT, con los movimientos sociales, para hacer
una unificación en ese 14 de junio con movilización. Leonardo Fabré, ¿y cómo lo ven ustedes? Vienen ahora, les toca, ya están tocando la caja de los jubilados, ¿no? ¿Vienen por más? No, ¿Con ellos, este acuerdo del fondo? Si los dejamos, vienen por todo. Nosotros pudimos frenarlos con la cuestión de Qatar en su momento, donde ya tenían pensado cómo saquear ANSES. Ahora tuvimos la experiencia de Luis Caputo asaltando otra vez la caja del FGS. Hay una causa penal donde está involucrado el director ejecutivo de ANSES. Sí. Nosotros fuimos en calidad de testigo porque en todas las actas del FGS, nosotros como representantes de SGT, que oportunamente nos designara Hugo Moyano, nos manifestamos nuestra oposición a todo esto en todo momento, ¿no? Así que el gremio sigue cuidando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero hoy ya nuestra actividad tiene que ser mucho más amplia, mucho más universal, y estamos en un todo de acuerdo que acá se trata de la resistencia de los argentinos. ¿Qué le pareció esta actitud hoy de la CGT de pasar un cuarto intermedio para ver si consiguen algo del gobierno para la semana próxima? La CGT tiene un segmento de dirigentes que son los mismos de los años 90, que justificaron todas las privatizaciones. Yo sinceramente de esos dirigentes no espero nada. Sé que son y sé a dónde van, sé que les cuesta mucho. Es más, yo creo que hasta ni saben cómo conducir una crisis, cómo enfrentarse gremialmente con un gobierno que viene a destruir los intereses del país. Este gobierno, por más que le... no 50.000, que le den 100.000, que le den 150.000. Está en la incapacidad de conducción económica, política, social que tiene este gobierno, que va a despilfarrar todo, no va a servir nada. Usted dirá que soy un pesimista, pero la verdad, pruebas al canto. En 2 años y medio vaciaron todo, tenemos una deuda de 100.000 millones de dólares más, 300.000 millones de pesos que vencen en LEVAC. No sé qué más tiene que pasar para que los argentinos nos demos cuenta que cada día que pasa este gobierno nos hunde más en lo económico, en lo social, destruye las organizaciones del pueblo, no solo intenta destruir a los sindicatos, le molesta todo tipo de organización que tenga que ver con el pueblo, desde un club de fútbol hasta una cooperativa, todo molesta. Entonces, ellos tienen en la cabeza un país para poco y después volver a la esclavitud del siglo XVIII, XIX, ¿no? Diputado Roy Cortina, y buenas noches. ¿Cómo lo ven? Un acuerdo más, ¿ya cuántos ha visto usted en su actuación política? Mire, la historia del FMI la conocemos, por más que ahora haya una directora que sea mujer, que tenga el pelo blanco y que lo salude cariñosamente y con afecto a Duhovne, es un organismo internacional que va a hacer lo que hizo siempre. Si te da un salvataje, si te da un préstamo, te va a poner condiciones. Y esas condiciones ineludiblemente encorsetan cualquier desarrollo autónomo de cualquier economía, de cualquier país que pretenda desarrollarse. Yo pienso, a mí por supuesto, como a todos ustedes seguramente, lo que percibimos es una gran angustia y una gran preocupación de la gente. Está viendo este programa, que ve todos los programas, que ve en una panadería el precio del pan de una manera, en otra más cara, en la pollería más caro el precio, entonces ya no se saben cuáles son los precios, hay una gran preocupación. Vos lo dijiste muy bien, todos los economistas están hablando de 2 meses seguidos de recesión, tuvimos una devaluación del 25%, con unas paritarias del 15%, ahora van a dar un 5% más, y está previsto que la inflación sea del 27% anual, los tarifazos. Hay un clima muy complicado, hay mucha gente muy angustiada, los más humildes por supuesto, los sectores medios, incluso que han votado al gobierno, están muy preocupados. A mí lo que me da, no me gusta decir bronca, pero me preocupa la irresponsabilidad si el gobierno piensa que está tratando de conseguir este ajuste y este préstamo, que son una misma cosa, para llegar al 2019. Bueno, daría la impresión que eso. Bueno, pero es una profunda irresponsabilidad. Yo creo que es eso y que es también el fondo le está ayudando de alguna forma para decir, bueno, mira, te ponemos en carrera. Bueno. Porque acá va a haber una conflictividad social, acá va a haber resistencia de la gente, pacífica,
movilizándose, pero hay una resistencia de la gente no soporta más un ajuste de esta naturaleza. Entonces, me parece que es una gran irresponsabilidad porque además un préstamo de estas características y encorsetarse con el FMI no resuelve los problemas estructurales de la economía argentina, obvio de que ninguna manera. Sí, no, marcar una cosita, digo, fíjate esto de la incertidumbre que marcabas, que ocurre como herramienta disciplinadora, que imagínate lo que llevó adelante el gobierno. Fijó una meta inflacionaria de 15% con el único objetivo de pisar los salarios cuando nadie creía en esa meta, y hoy anuncian que para este año, para el año en curso, no hay meta. Hoy el presidente del Banco Central, Sturzenegger, cuando preguntaron, dijo, este año no hay meta inflacionaria. No hay meta inflacionaria. A mí me sorprendió eso. Bueno, por eso, pero imagínate... a mí me sorprendió eso. A ver, eso está bien lo que marcás. Porque se lo iba a preguntar a Fernando. Porque yo, la verdad que acá recurro a Fernando, que sabemos de economía. Claro, nosotros con Darío preguntamos, pero tenemos el sentido común por ahí. Claro. Pero leyendo, digo... ¿Cómo? Si venían marcando, les cambiaron y ahora dice que no tienen pauta inflacionaria. Arrancan con una meta de 10% del presupuesto, la modifican a 15 en la famosa conferencia de prensa y hoy anuncian, no hay más meta. No hay más meta. Ahora, no hay más meta cuando pisaron los acuerdos salariales en 15% y no están dispuestos a generar reapertura. Pero les dieron 5% y hubo la posibilidad no, pero ni siquiera es el 5, ojo. Ni siquiera es el 5 porque para los del sector público, nada, ya lo dijeron. Y para los otros es solamente para los que firmaron sobre el 15 paritarias de un año. O sea que es todo mentira. Lo que y además ellos están admitiendo, porque recién muy bien lo marcaba Darío. A ver, yo quiero que tratemos un poco con seriedad estos temas y a los colegas también. Que el presidente autorice por decreto 5%, ellos mismos están admitiendo que las paritarias no son libres. La homologación. O sea, ellos mismos están admitiendo que las paritarias no han sido libres en la Argentina. Con los palos que le dieron a muchos trabajadores por pedir más del 15, porque le dieron palos, los corrieron con la policía. Y anticipó hoy ahora Patricia Bullrich anticipó hoy que no va a permitir más paro ni piquete, ni que se viene fuerte la represión. Y bueno, que pongan el estado de sitio, que pongan el estado de sitio, que hagan eso, que se animen a poner el estado de sitio, porque negar el derecho constitucional a la huelga, negar el derecho a las marchas en un país donde ellos se llenan los bolsillos, se llevan la plata afuera y lo que le queda al jubilado, al maestro, al obrero es el hambre, entonces, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? Que en un país democrático la gente salga a hacer marcha en apoyo al gobierno, queremos más hambre, péguennos más, que estamos contentos, no, recordemos que no sean hipócritas. Que en la justicia, y hay una línea, Germán Moldes dijo en un fallo que habría que revisar las garantías individuales de los ciudadanos. Es decir, que la pata de la represión va creciendo desde la política y ya tienen la justicia federal a Germán Moldes diciendo, cuidado, que las garantías individuales son demasiadas, son de origen constitucional, doctor Moldes. En una Argentina que soportó todos los piquetes en el 2008 sin ningún problema. No, pero claro, vos acordate, esta señora, la señora Bullrich, que ahora es tan autoritaria, aplaudía de pie los piquetes que hacían en todas las rutas del país durante meses los ruralistas. Y tenían en la camioneta las armas largas como yo la vi, y ella decía, es un canto a la democracia, era un orgasmo democrático nacional. Entonces que no sean hipócritas. Si van a hambrear al pueblo, por lo menos que le permitan al pueblo argentino expresarse, a pesar de algunos dirigentes que la verdad no sé para qué necesitan tanto tiempo, deshojar la margarita, no sé, el 22 de agosto, hasta el martes. El 22 de agosto vamos a elecciones en CGT. Lo único que le pido a los compañeros es que el 22 de agosto echemos a algunos traidores que tenemos adentro, ¿no? Que no son tantos, pero tienen gremios pesados. Fueron traidores con Menem y son traidores ahora, muchachos. Yo sé que inclusive los representantes que van a votar voto secreto obligatorio el 22 de agosto, de esos mismos gremios los van a votar en contra. El 22 de agosto vuelve el poder popular a CGT y vuelve con un Moyano, y con todos los compañeros que hemos rodeado al compañero Hugo Moyano en la época donde recuperamos
gracias a Néstor Kirchner y luego a Cristina, donde recuperamos derechos. Nosotros volvemos el 22 de agosto. Igualmente, antes del 22 hay un montón de cosas que hacer. Bueno, las haremos, las coordinaremos entre las diferentes fuerzas, pero las vamos a hacer. Porque tenemos que resistir esto. Esto es lo que tiene que entender. Sí, además, argentino. a ver, hablábamos recién ahí con Roy, que también ha habido mucho de esta historia, ¿no? Digo, con todos ustedes. Digo, la Argentina vuelve a beber de esta medicina que nos fue nefasta. Nefasta. Aparte, Digo. déjame marcar algo. El único objetivo que tiene este anuncio hoy del gobierno, este acuerdo con el Fondo Monetario, es ganar tiempo. Sí. Ninguno de los problemas estructurales que presenta la economía se están atendiendo. Ninguno. ¿Por qué? Porque atender los problemas estructurales implica enfrentar intereses de sectores a los cuales este gobierno pertenece. Entonces nunca lo va a hacer. Lo único que va a hacer es ganar tiempo con estas políticas, profundizando el rumbo, porque vos imaginate que a la bicicleta financiera le contestan con más bicicleta con tasas al 40%, al problema del endeudamiento le contestan con más deuda recurriendo al prestamista en última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional. Parece una provocación. Entonces, claro, pero digo, el tiempo va pasando y esto en un momento termina y no hay ninguna posibilidad de que no termine en una situación de crisis, porque no hay ninguna política que apunte a lo productivo, a la generación de empleo, a la industria, al desarrollo nacional, ninguna. Es todo un juego financiero manipulado artificialmente con el objetivo de ganar tiempo, como ocurrió en el último Supermartes, como están manipulando ya la próxima licitación del 19 de junio y como empiezan a manipular todo esto ahora con esta supuesta independencia del Banco Central. La gobernabilidad está en peligro, claro que está en peligro. Pero está en claro. peligro por culpa de ellos. Está en peligro por culpa del gobierno. Ustedes ponen en peligro, porque ustedes mismos se equivocan todos los días. Cada hora se equivocan. Ahora venden esto como si fuera un éxito. Cuando todo el pueblo, 85, 90%, sabe que esto es un fracaso. Ustedes estos 50.000 millones los van a dilapidar, como han dilapidado todo. Recibieron un país funcionando y vendieron que recibieron una pesada herencia. Si todavía están de pie es porque no había tal pesada. Solamente en ANSES le dimos 50.000 millones de dólares. ¿De qué herencia pesada nos hablan? Entonces, y quiero aclarar un tema, porque el diputado Iglesias el otro día habló de la adhesión de la Argentina al Fondo Monetario Internacional y se tomó el atrevimiento de ensuciar la memoria de Juan Perón. En realidad, Argentina adhirió al Fondo Monetario Internacional cuando los papás y los abuelitos de estos tipos bombardearon la ciudad, voltearon a Perón, 1955, y en febrero, marzo del 56, Argentina por primera vez adhirió al Fondo Monetario Internacional, con una dictadura militar, Quiero recordárselo a todo el pueblo. Jamás durante el peronismo se adhirió al Fondo Monetario Internacional. Y Néstor Kirchner lo primero que hizo fue sacárselo de encima al Fondo Monetario Internacional. Así que límpiense la boca antes de hablar de dirigentes que dieron todo por los argentinos. A ver, Agustín, marquemos algún otro tema más que haya que, digamos, además de esto, que me parece que todos están coincidiendo en que esta flotación es avanzar en una devaluación, ¿no? Claro, que pero sabe Dios a dónde va a llegar. Claro, ¿no? ¿por qué te digo? Porque en realidad la postura del Banco Central es: el Fondo Monetario exige una devaluación, ¿sí? Porque entiende que la solución a los problemas en el frente externo argentino se solucionan con una devaluación. ¿Se solucionarían apuntando a los problemas estructurales? Este gobierno no lo va a hacer. Por ejemplo, que hoy los exportadores puedan no ingresar los dólares a la Argentina. ¿El gobierno está dispuesto a poner una norma para que sea como antes? Vos exportás, tenés que liquidar e ingresar tus dólares al país, que sería algo completamente lógico. No están dispuestos. Están dispuestos a revisar el esquema de retenciones, que hoy es un incentivo a quedarte con los dólares afuera y que no ingresen en una situación de escasez de divisas. No están dispuestos. ¿Están dispuestos a administrar el comercio para que no haya un déficit récord de más de 10.000 millones de dólares de déficit comercial? Tampoco. ¿A controlar la fuga de capitales para que no se fuguen más de 20.000 millones de dólares por año en manos de pequeños grupos muy poderosos desde el punto de vista económico? Tampoco. Entonces, si nada de eso están dispuestos a hacer porque van contra su propio interés, ¿qué te queda al alcance de la mano? Una gran devaluación. El Fondo Monetario lo ve con buenos ojos, el gobierno lo va a acompañar, corriendo al Banco Central, liberando a la fuerza del mercado, la devaluación ocurre. Un dólar entre 30 y 35 pesos es el objetivo que ven con buenos ojos ambas partes, el gobierno y el Fondo Monetario. Ahora, el traslado a precios, el gobierno siempre lo ignoró y ocurre. El impacto sobre el mercado interno va a ocurrir en una situación donde ya estamos muy delicados. Las consultoras que releva el Banco Central, que son amigas del gobierno,
cuyos economistas hoy están trabajando en las filas del gobierno, son funcionarios o tienen cargos en las diferentes áreas del equipo económico, ya están marcando 2 trimestres consecutivos de caída, ya están marcando 27% de inflación. Acordate, Gato, acá hablábamos de 30% de inflación, me acuerdo, hace un mes atrás, 3 semanas, y decían, ¿cómo 30%? Hoy las consultoras amigas del gobierno que publica el Banco Central hablan de más de 27%. Entonces, vamos a una realidad en el plano económico muy complicada, así como ya estamos, recesión con muy alta inflación, y este acuerdo con el Fondo Monetario complica más las cosas. Un solo dato. Esto que ocurrió en el año 2005, que marcaba con el gobierno de Néstor Kirchner, de sacarse de encima a Argentina después de muchos años al Fondo Monetario, implicó un pago de 9.830 millones de dólares, con un gran esfuerzo que permitió recuperar la soberanía económica. Hoy se le está yendo a pedir más de 5 veces más ese monto, 50.000 millones de dólares. ¿Sabés lo que va a costar el día de mañana sacarnos de encima de nuevo al Fondo Monetario todos los argentinos? No lo saca más. Para poder avanzar en términos de crecimiento. Acá, la política, Roy, a mí me preocupa la política, que es lo que hace. Digo, van a exigir, por ejemplo, que vaya al Congreso, que se analice, porque acá muchas letras chicas no se conoce, ¿eh? Esto del Banco Central, que tiene que tener más autonomía, que tiene que ir, sí, al Congreso. ¿Qué digo? Parece que es un error. Mira, yo no soy un diputado nacional, pero en este momento soy legislador, pero me imagino que esta situación económica va a desatar una crisis política en el Parlamento Nacional. Y me parece que los distintos grupos de la oposición van a pedir explicación. ¿Cómo lo van a vehiculizar? No lo sé. Yo hay una cosa igual que, si vos me permitís que haga una pregunta también. ¿Vos pensás que el gobierno no es consciente del impacto que esto va a tener en los precios, en la inflación y en el costo de vida? ¿Vos realmente pensás que puede haber tanta...? No, yo creo que sí. De hecho, hay que ser muy ignorante. Sí, gran parte de las cosas que vinieron ocurriendo el gobierno las buscó intencionalmente, no son errores. Pero tiene una elección el año que viene. Sí, tiene una elección el año que viene. Yo creo que ellos suponen que sosteniendo ciertas partidas de gasto social, como anunciaron que van a hacer, y priorizando eso y recortando partidas presupuestarias por otros lados, llegan, a pesar del deterioro, más o menos armaditos. A mí, Gustavo, me da mucha bronca que no se pueda discutir el problema estructural de la Argentina. Para mí, la Argentina tiene 2 problemas estructurales, uno externo y uno interno, que para mí son 2 caras de una misma moneda. Externamente, este es un país que hace 70 años importa más de lo que exporta y por lo tanto siempre va a tener déficit. Es un país capitalista que no tiene autonomía para desarrollarse. Esta es la verdad, con una economía primarizada, con una economía concentrada, en donde no hubo proceso de industrialización desde la época, estamos hablando del intento del peronismo, del primer gobierno de Perón, del segundo, cuando le dan el golpe, que había ya ahí un despegue, y el intento de 1 año y medio del desarrollismo. Argentina ha tenido 70 años de fracaso en industrialismo. Esa es la cara de la moneda externa. La interna es la brecha de desigualdad. Total. Es la brecha de desigualdad. Nosotros tenemos 45 millones de argentinos, un cuarto de esa población la está pasando muy mal. Entonces, quiere decir que aquí, si vos no cambiás la matriz, vos que sos economista, la matriz productiva de la Argentina, dejás de endeudarte, te industrializás y además tenés una política que incluya a todos los argentinos, no hay salida para este país, que está bendecido por la naturaleza, que es el 8º más extenso del mundo, pero que está poco poblado, no tiene un gran mercado. Si no trabaja con mercados regionales de América Latina, tampoco es viable. Si no tiene una política exterior inteligente con el resto del mundo, tampoco va a ser viable. Entonces, esto no tiene una salida si no hay una gran concertación nacional para ponernos de acuerdo con las grandes políticas públicas. Está claro que eso no lo ha hecho el gobierno. Cada vez un país para una población cada vez más chica, digo, para ricos. Permíteme, la gente esta que hoy nos gobierna no tiene proyección hacia lo que pueda pasar en la Argentina de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Ellos vienen a hacer negocios rápidos, efectivos y a llevarse la plata del país. Todos tienen la plata fuera del país. Es una vergüenza. Van a pedirle al Fondo Monetario Internacional y tiene toda la plata fuera del país. Hoy estuvimos reunidos con la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Te juro que era desolador escuchar a los ingenieros, a los técnicos, a gente que se lo vienen a llevar las empresas de fuera del país, ofreciéndole salarios que aquí no cobrarían nunca.
queriendo defender eso que costó tanto. Estamos al tope en la producción, en ese rubro, y esta gente lo está destruyendo sistemáticamente. Pero... Lo mismo hicieron con los compañeros, con el emprendimiento que teníamos en Río Turbio. Lo mismo están haciendo con las pequeñas empresas. ¿Cómo va a existir un pequeño empresario en esta Argentina en la que la inflación ahora puede ser lo que el dólar quiera? La timba financiera. Mira, yo comparto todo lo que decís y acompaño en la medida de nuestras posibilidades todas las luchas que vos planteás. Por supuesto te respeto por la trayectoria que tenés, pero también sucede esto porque los argentinos debemos hacernos una autocrítica. Los socialistas, por supuesto, tenemos montones de autocrítica para hacer. Pero ustedes tampoco resolvieron el problema matricial de la Argentina. Ustedes no lograron ser un país capitalista industrializado, autónomo. No, mirá. En los primeros 3 años de Néstor, que me parece que fue los 3 mejores años del ciclo de 12 años del kirchnerismo, se avanzó a una soberanía, una autonomía, una buena negociación de la deuda. Pero la Argentina, más allá de lo que plantea el compañero, y yo lo respeto mucho a los sindicalistas, mi hermano es un sindicalista, pero yo lo que te quiero decir que lamentablemente no es un problema de herencias, es un problema de herencias, de la herencia que recibió el kirchnerismo, de la herencia de este gobierno y de estos herederos. Claro, también hay un... Mira, Gustavo lo dijo cuando arrancó, es un problema de 30 años de la Argentina, 30 años de la Argentina. Hay dos cosas que a mí... que yo no acepto. Primero, cuando decimos los argentinos nos tenemos que hacer una autocrítica, no. Acá tenemos una clase dominante parasitaria. Sí. El señor Macri es la mejor expresión de esa clase dominante, que vivió de la teta del Estado. ¿Por qué no cambiaron el sistema? Perdóname que te escuché, Vivió de la teta del Estado. Sí. Le sacó y le robó al Estado. Bueno. Hasta llegó al extremo del contrabando. Esa clase dominante, no podemos decir los argentinos hagamos una autocrítica, no. Si hay una autocrítica para hacer, es precisamente... ¿Ustedes no tienen que hacer una autocrítica? No. Pero si tuvieron 140 votos en el Congreso, la clase ¿por qué política, no disciplinaron a esa clase parasitaria? La clase política, ¿Por qué no cambiaste no sistema el impositivo? maestro, no el maestro, no el obrero que se rompió el alma. Entonces hablemos con propiedad. Acá los que tienen que hacerse la autocrítica son los que fueron cómplices de las políticas que nos vendieron al Fondo Monetario como la gran salida, la inserción internacional como la gran salida, la Argentina agroganadera como la gran salida. No metamos todo en la misma bolsa. Pero por supuesto que no metan en la misma bolsa, pero yo era diputado nacional. Los 8 años de Cristina yo fui diputado nacional. Tuvieron 140 votos. No tocaron un punto ni una coma del sistema impositivo de la Argentina, de los que viven los parásitos que vos denunciás. Pero vos, entonces te parece que no tenés que hacer una autocrítica. Vos le tenés que reconocer al gobierno de Néstor, al gobierno de Néstor y de Cristina, se crearon 5,5 millones de puestos de trabajo. Cristina recuperó las AFJP, que acá nos la vendían yo todo. La voté. Yo no voté. Yo no te digo a vos, te estoy señalando. Acá nos la vendieron como que era la gran salida. Nos eyectábamos al mundo moderno. Lo recuperó el gobierno de Cristina. Recuperamos con el gobierno de Cristina la aerolínea de bandera. Recuperamos con el gobierno de Cristina el financiamiento para la educación pública. Muchas cosas. Quedaron 3.000 científicos. Quedaron 28% Se fabricaron radares. Bueno. Y 40% de inflación. Claro, en una región y en un país que tenía el 54% de pobres. A ver si te olvidaste. Sí, pero que tuvo un 54% de pobres. Un gran disciplinamiento, pero que tuvo un gran disciplinamiento producto de la evaluación del Dualde con la Baña, que fue 2 años. Nosotros vamos a hacer como Unión Ciudadana, como Frente para la Victoria, una consulta popular discutida en el Congreso para que el pueblo argentino se expida sobre si acepta esta condición. Algo subjetivo que tenemos que aprender a salir adelante, no mirando todo en blanco y negro. Y hay una experiencia buena de ustedes en algún sentido.
Este es un mal camino que se está tomando. Si queremos buscar una síntesis superadora, si todo es blanco y negro y hay una clase dominante y vos no tuviste ningún error, no vamos a salir para adelante. No, perdón. Tuvimos errores. No digo eso. Yo lo que creo Roy, lo es que pasa- que no nos podemos poner La desde gente una está viendo a torre ver si de hay una marfil, alternativa. desde No, una bueno, torre de marfil pero- analizar la política Sí. como si hubiésemos sido marcianos que llegamos antes de llegar a la Argentina. El país que recibió Néstor Kirchner fue la destrucción de la picadora de carne del Fondo Monetario. Y estalló por el aire. fueron 10 años y la de PJ, gente, y la gente, los argentinos que vos decís, los que realmente laburaron, se tuvieron que cagar de Pero a hambre. vos como sindicalista te Por respeto eso. y a Moyano también. Pero todo el sindicalismo peronista No, fue bueno. cómplice de la privatización. Bueno. la privatización. No metas todo en la misma bolsa. Tranquilo, está tranquilo. bien. Que nosotros recuperamos No, por el eso te sistema respeto, público, digo. por eso te Lo que está respeto. diciendo, en realidad, Cristina destruyó las FJP porque eran un símbolo de la especulación ¿Quién financiera. destruyó? Bueno, por eso te digo, yo soy el secretario general de Trabajadores de ANSES, Sí. así que imagínate, algo entiendo de esto. Sí, sí. Y luchamos por esto desde mucho antes que Cristina fuera presidenta, o Néstor. Es más, Néstor y Cristina estaban en orígenes. Sí. Sí, Néstor quiso ser el primer trabajador que estaba en una FJP que volviera al Estado, año 2006. Salón Blanco, y me abrazó y estuvimos juntos y empezó una nueva vida. Yo tuve que esperarlo a Néstor porque en realidad teníamos mucha angustia de que siguieran las FJP, pero Néstor estaba justamente con problemas gravísimos, como por ejemplo el Fondo Monetario. Sí. ¿De acuerdo? Entonces se construyó mucho. Errores, por supuesto que ha habido, pero nosotros construíamos tecnología de verdad. Exportamos tecnología de verdad. Eso es verdad. Pero no es una Bueno, cuestión de Atucha, partido político. La política tecnológica fue una de las se hizo mejores con esfuerzo cosas. de trabajadores, que es a lo que se refería Hugo. No, estamos de ¿Entendés? acuerdo. Lo que Entonces, pasa- si vos tenés un país virtuoso, que más allá del carácter de Cristina, si caía simpática, no me importa, yo veo los números y veo la gente. Era una gente que el pueblo argentino era feliz. Salvo Pará, algún pero la- gorila pero pará, amargado, pero pero la provincia el de pueblo Buenos Aires, ¿a vos argentino te era parece feliz. que era un paraíso? No, Digo, nadie, dejémonos de a nadie bromar. le faltaba la Yo comida. vivo en la ciudad de Buenos A Aires, nadie le conozco el faltaba la sur. comida. Hoy falta la comida, hermano. Sí, A claro. nadie le Hay faltaba que ir la a los comida. barrios, ¿A vos te parece que Bueno, la pobreza en nadie- el primer cordón a nadie le empezó faltó, hace 2 años? No faltó el plato de pero- comida. pero Hoy anda falta a el los plato de barrios ahora, comida. a ver, No, yo sé ¿Sabés que qué está pasa, pasando. Anda a los barrios ahora, a ver, Hay ojo. La cuestión un es la límite. siguiente. Ojo Para que nos poner- vamos a llevar Yo sorpresas. sé que en los está barrios. peor. Para un que poco. Broda te diga Para- que tiene que los comedores tienen que estar las 24 horas. Yo no sé Broda eso. te lo dice. Por eso No sé, digo, bueno, porque para ordenar bueno. un poco, Yo sé que hubo empeora. un montón de avances durante la gestión por económica supuesto. anterior, en materia social, en materia económica, en materia de generación de empleo, y es cierto que se llegó al 2015 con un montón de tensiones que había que atender, con una restricción externa, con carencia de políticas en el plano industrial, en el plano productivo. El gran desafío que había de 2015 en adelante era enfrentar esa restricción del frente externo con políticas de carácter estructural que te permitan, podemos discutir si se tendrían que haber tomado 3, 4 años antes, yo creo que algunas sí, y ahí podemos estar de acuerdo. Ahora, esto que vivimos los últimos 2 años y medio implica retroceder 500 casilleros. Entonces digo, ese es un debate válido, es un debate válido que volviendo a un escenario Yo de creo que toma de ya, decisiones perdón, habría que Agustín, dar. yo creo que Pero volver hoy- al fondo hoy es retroceder. Es retroceder. Y hoy me parece que hoy, más que nunca, está muy en claro un gobierno, el gobierno de Macri, hacia dónde va. El gobierno de está Macri claro. no quiere ser ayudado porque tiene una dirección. Claro. Lo ha demostrado en estos 2 años y medio. Por eso a mí me sorprende. La CGT, ¿qué va a esperar? 3 días más. Si lo han estado engrupiendo a la CGT durante 2 años y medio. Mientras despedían gente, la CGT estaba mirando para otro lado. Yo creo que ahí es donde muchos dirigentes políticos no se han dado cuenta aún de lo que quiere el gobierno Macri. El gobierno Macri no quiere diálogo, está claro. Y tiene una política cada vez más sesgada hacia los sectores populares de la Argentina. Bueno, pero si Está Macri- clarísimo. pero si Macri Muy no tiene- agresiva. Pero si Macri no tiene... Por eso a mí me llama la Escúchame. atención la dirigencia política que todavía Macri no quiere busca dialogar. acercarse. Si La todavía oposición no tiene la advertimos. obligación de dialogar entre todos nosotros. Sí, bueno, lo y demostraron ofrecer una ahora con el alternativa. tarifazo. Yo entiendo la lógica de los sindicalistas y respeto muchísimo a los sindicalistas, el plan de lucha, habrá que acompañarlo, etcétera, etcétera. Pero vos tenés que ofrecer una alternativa Pero ahora- a muchos sectores pero, Roy, también de clase con la- media con el que han tarifazo- votado al macrismo y que no lo van a Pero, volver a Roy, votar. con el Entonces hay que tarifazo- armar algo Bueno, inteligente, eso- amplio, no sectario, no blanco Pero y Roy, negro. con el tarifazo, Sí, bueno. hubo ¿Me entendés una lo que te primera, con el tarifazo,
hubo un acuerdo en la oposición. El primer acuerdo de decir, bueno, nos están llevando a los caños. Permitime una cosa, en la política el vacío no existe. Ese vacío que hoy todos vemos de una fuerza que sea capaz de volver a un país productivo, de volver a un país con pequeña empresa, que es la que en serio genera trabajo en la Argentina, de volver a un país con tecnología, de volver a un país que aunque tenga restricciones externas, apueste a la industria, ese vacío lo tiene que llenar una posición uniéndose y proponiendo un camino creíble, que no tiene nada que ver con lo que hace esta gente. Esta gente vino a llevárselo todo, a depredar la Argentina, a hacer negocio fast track, como dicen ellos, rápido y afuera. Rápido y afuera. Fíjate, el aumento de tarifa. No lo terminaron de cobrar y ya se lo llevaron afuera. Que el gobierno publique, que saque la foto, que publique las obras. Es un saqueo. Que publique a ver qué obra hicieron. Lo dijimos en mayo del 2016. Los Quintana, el propio lo que pasa CEO es que, de la Hugo, SER. no hay tiempo. Lo que propone el compañero, yo lo entiendo, hay que hacerlo, pero se necesita un tiempo importante de consensos. Hoy esto es una urgencia. Hay que tratar de impedir, como hemos hecho nosotros, que no se roben el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Todos los días es una cuestión realmente desesperante. Nosotros, mi secretario adjunto se presentó con el juez Bonadío en forma de testigo y para denunciar todo lo que estaba pasando. Y están involucrados desde el presidente hasta el director ejecutivo de ANSES. Estos muchachos, apenas dejen el poder político, dejaron todos los dedos puestos. Yo creo que estos funcionarios van a ir presos si hay una justicia en la Argentina, pero rápidamente, porque ha sido escandalosa la forma en que han saqueado a la Argentina. Mirá. Y todos nos damos cuenta, yendo al súper o yendo a ver cuánto cobra de jubilación. Resulta que ahora, como hubo un amparo, entonces ahora sí reconocen que la modificación, la estafa que se hizo con los jubilados, le robaron 100.000 millones de pesos a los jubilados, muchachos. Y ustedes deben 300.000 millones solamente de las LEVAC. No tienen vergüenza, y tienen menos humanidad. No hay humanidad en este gobierno. Son máquinas de saqueo. Y nos hemos dado cuenta. Por quién estamos gobernados. Y creo que ya todo el país lo sabe. Bueno, les agradezco. La verdad que ha estado muy interesante. Gracias, Agustín, desde la parte económica. Gracias, Fernando. ¿Nos ha llegado algo, Fernando, para...? No, vos sabés que si vos hacés la resta de la inflación de 28% que se puede esperar este año, menos el 15% que le dieron de aumento al sector público, te queda un ajuste de 13%, sí. Igual a la quita. Igual a la quita del 2001, ¿no? 13% menos van a tener. Porque ese 5% que acaban de dar para los privados, privados, excluye totalmente a los trabajadores estatales. Sí, claro, lo que decía Hugo. Claro. Bueno, Hugo, entonces ratifican paro ustedes general, paro de movilización para el jueves 14. Sí, la consigna, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La dignidad no se negocia. No tenemos que hacer cuarto intermedio, ni deshojar la margarita para saber a dónde nos lleva el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para saber qué significa haber vetado la ley contra el tarifazo. Nosotros vamos a llamar una reunión urgente con Hugo Moyano para definir rápidamente lo que hacemos la semana que viene fuera de la CGT. Bien, gracias Leonardo, gracias Hugo, gracias Roy, gracias Agustín. Pausa acá, ya volvemos.